Hola chicos, hoy vamos a hablar de los puntos de corte de una función. Entonces, como siempre vamos a hacer un poquito de teoría, entonces primero vamos a decir qué son los puntos de corte. Puntos de corte. Que como su nombre propio indica, los puntos de corte son los puntos en los que una gráfica corta los ejes de coordenada. Entonces vamos a apuntar esto, son puntos en los que una gráfica, o en los que la gráfica de una función corta los ejes de coordenadas, corta a los ejes de coordenadas. Os recuerdo que los ejes de coordenadas son el eje X y el eje Y, entonces para hacer el cálculo de los puntos de corte tenemos que hacer puntos de corte con el eje X y puntos de corte con el eje Y. Entonces vamos a empezar con puntos de corte con el eje X. Entonces vamos a poner aquí cortes con el eje X. Bien, vamos a ver cortes con el eje X. Entonces, para hacer los cortes con el eje X tenemos que hacer dos cosas. Lo primero de todo, tenemos que hacer que la Y valga 0. Y una vez de que hemos hecho que la Y valga 0, lo que tenemos que hacer es calcular, es decir, hacemos que f de x sea igual a 0 y calculamos los valores de la x que hacen que eso sea 0. Es decir, calculamos x1, x2, x3 y así sucesivamente. Bien, pues una vez que ya hemos hecho esto, son estos puntos, simplemente los escribimos como un punto, es decir, la x vale x1 y la y vale 0. Es decir, ponemos el punto x1, 0, otro corte será el x2, 0, otro corte será el x3, 0. Bien, y así sucesivamente. Todo dependiendo de cuántos puntos nos den, pues estos serán los puntos de corte que ha tenido con el eje X. Con el eje X una gráfica puede tener desde 0 cortes, es decir, puede no cortarla nunca, a puede tener hasta infinitos. Aquí nos pueden salir muchos cortes. Bien, lo siguiente que vamos a ver son cortes con el eje Y. Bien, aunque he puesto cortes, correctamente sería corte, porque una gráfica con el eje Y solo puede tener o 0 cortes, es decir, no cortarla, o como mucho puede tener un único corte. Así como en la X se había dicho que pueden llegar hasta infinitos, en el eje Y solo puede haber uno. ¿Cómo se hace el corte con el eje Y? Pues si antes hacíamos Y igual a 0, cuando estamos haciendo con el corte con el eje Y, lo que vamos a hacer es X igual a 0. Y cuando hacemos X igual a 0, tenemos que hacer el valor de la función cuando la X vale 0. Y como ya he dicho que solo puede tener este punto, pues el corte ¿cuál será? El corte será la x vale 0 y ¿cuánto vale la y? Pues lo que nos dé este resultado, es decir, f de x sub 0. Y ya he dicho que solo puede haber un único corte. Bien, ahora, una vez haber visto esta teoría, vamos a poner esto, o vamos a dejar esto un poco más claro con una serie de ejemplos. Entonces, borramos todo. Ponemos nuestro primer ejemplo y tenemos que resolver cuál es el corte con el eje, con los cortes con los ejes en esta función. Entonces, como hemos dicho antes, lo primero que vamos a hacer es corte con el eje X. Entonces aquí yo pongo eje X, es decir, la Y vale 0 y por lo tanto lo que tengo que hacer es todo esto igualarlo a 0. Me queda x a la 3 más 2x a la 2 menos 5x menos 6 igual a 0. Claro, aquí me queda una ecuación. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Pues depende de la ecuación que sea. En este caso he puesto una ecuación de tercer grado, por tanto hay que resolverlo haciendo Ruffini.
Es decir, aquí ponemos el 1, el 2, el menos 5 y el menos 6. Os recuerdo, el 1, el 2, el menos 5 y el menos 6. Y tenemos que ir dando valores para hacer que me dé 0. Entonces, si pongo, por ejemplo, el menos 1, bajo el 1, 1 por menos 1, menos 1, 2 menos 1, 1, 1 por menos 1, menos 1, menos 5, menos 1, menos 6, y menos 1 por menos 6, 6. Menos 6 más 6, 0. Bien, seguimos haciendo Ruffini. Y ahora, por ejemplo, pongo el 2. Bajo el 1, 1 por 2, 2, 1 más 2, 3, 2 por 3, 6, y menos 6 más 6, 0. Ya tengo hecho Ruffini, por lo tanto, esto sería x, aquí hay menos, os recuerdo que aquí se pone más, aquí hay más, os recuerdo que pongo menos, y aquí ya se pone tal cual, es decir, x más 3. Bien, esto lo pongo aquí y me queda x más 1 por x menos 2 por x más 3, y esto es igual a 0. Es decir, que cada uno de estos tiene que ser igual a 0. Es decir, x más 1 es 0, o bien x menos 2 es igual a 0, o bien x más 3 es igual a 0. X más 1 igual a 0 quiere decir que x es igual a menos 1. X menos 2 igual a 0 quiere decir que x es igual a 2. Y x más 3 es igual a 0 quiere decir que x es igual a menos 3. Bueno, pues ya resuelto. Entonces, ¿cuáles son los puntos de corte con el eje X? Bueno, pues serían el menos 1, 0, el 2, 0 y el menos 3, 0. Lo que ocurre es que esto, lo lógico es colocarlos en orden, empezando por el que la X tenga la más pequeño, es decir, menos 3, 0. Siguiente sería el menos 1, 0. Y el último sería el 2, 0. Y ya tengo los 3 puntos de corte que tiene esta función con el eje X. Bien, nos falta hallar cuál es el punto de corte con el eje Y. Perdón, vamos a hacer bien la Y. Con el eje Y. Ya sabéis que para hallar el punto de corte con el eje Y hacemos que la X sea igual a 0. Siempre nos va a resultar mucho más fácil hacer el corte con el eje Y porque sustituimos la X igual a 0 y ya está. Es decir, aquí sería, yo pongo Y es igual, en vez de poner X a la 3, pongo 0 a la 3 más 2, 2 por 0 a la 2, 2 por 0 a la 2, menos 5 por 0 y menos 6. Claro, todo esto da 0, por lo tanto, y es 0, 0, 0, me queda menos 6. Es decir, el corte con el eje Y es el 0, menos 6. Y como veis, ya están hechos los puntos de corte de esta función, tanto en el eje X como en el eje Y. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Borramos este, ponemos el otro ejemplo, y aquí fijaros que tenemos una fracción, pero se va a hacer de la misma manera. Yo tengo que hacer corte con el eje, empezamos con el eje X, es decir, hago que Y sea igual a 0, y por lo tanto, ¿esto qué significa? Que x a la 4 menos 2x a la 2 partido de x a la 2 menos 1 es igual a 0. Esto que parece muy complicado es muy fácil porque todo esto pasa aquí multiplicando y claro, al multiplicarlo por 0 me da 0. Es decir, que al final me queda simplemente esta ecuación. X a la 4 menos 2x a la 2 igual a 0. Y como nos pasaba antes, pues hay que resolver esta ecuación. Esta, aunque es de cuarto grado, se puede sacar factor común x a la 2. Yo puedo sacar x a la 2 y entonces me queda x a la 2 menos 2 igual a 0.
Bien, una vez que tengo hecho esto, esto es, lo voy a poner aquí, esto es o bien x a la 2 es igual a 0, o bien x a la 2 menos 2 es igual a 0. En este caso, x a la 2 igual a 0 quiere decir que x es igual a la raíz de 0, es decir, x es igual a 0. Y aquí sería x a la 2 sería igual a 2, x sería igual a la raíz de 2, y os recuerdo que una raíz tiene dos soluciones. ¿Por qué no lo he dicho aquí? Porque más 0 y menos 0 es lo mismo, entonces no hay. Entonces, ¿cuántas soluciones me han quedado? Me han quedado una aquí, dos aquí, tres. Colocamos las soluciones de los cortes, empezamos por la x más pequeño, que es menos raíz de 2, 0, otra sería el 0, 0, y otra sería el raíz de 2, 0, menos raíz de 2, 0, el 0, 0 y el más raíz de 2, 0. Y estos son, aquí también nos vuelven a dar 3 puntos de corte. Vale. Y ahora nos vamos al... Hemos hecho corte con el eje X, pues vamos a ver cortes con el eje Y, que ya sabéis que es, hacemos X igual a 0. Y entonces sustituimos aquí todas las X por 0. ¿Y qué me queda? Y es igual a 0 a la 4. 0 a la 4. Menos 2 por 0 a la 2. 2 por 0 a la 2. Partido de 0 a la 2. De 0 a la 2 menos 1. Claro, ¿esto qué me ha quedado? Me ha quedado, esto es 0, 2 por 0, esto también es 0, arriba me queda 0 y abajo me queda menos 1. 0 entre menos 1 es 0. Por lo tanto, ¿cuál es el corte? Es el 0, 0. A ver, una cosa. Si haciendo los cortes con el eje X me da 0, 0, este 0, 0 también me tiene que salir en el eje Y. Está bien que lo tenéis que volver a hacer porque es una manera de comprobar que no os habéis confundido. Pero si os sale 0, 0 en el eje X, os tiene que salir 0, 0 en el eje Y. Y ya vamos con el último caso. Borramos todo, ponemos el tercer ejemplo y veis que es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, yo empezaría a hacer lo mismo y diría, empezaría con el eje X, haría que Y es igual a 0, es decir, tendría que poner X menos 3 partido perdón, no es 2, es de X al cuadrado menos 4X más 3, y esto lo igual a 0, esto pasa aquí multiplicando y me queda X menos 3 igual a 0, X igual a 3. Y según esto me queda que solo hay un corte y diría que es el 3, 0. Vale, hasta aquí sin problema, ¿no? Y ahora hago eje Y. Y hago que X sea igual a 0 y entonces me queda que es Y es igual a 0 menos 3 partido de 0 al cuadrado menos 4 por 0 menos 4 por 0 más 3. Y esto me queda que Y es igual a menos 3 partido de 3 y es igual a menos 1. Y entonces de aquí diría que es el 0 menos 1. Bien, si lo dejamos aquí, hemos cometido un error. Porque hay una cosa que, aunque no me lo pidan, debería hacer siempre. Y es calcular el dominio de la función. Porque, y lo voy a cambiar de color para que lo veáis, ¿qué ocurre si yo intento ver qué pasa con este valor? ¿Qué pasa cuando si yo quiero calcular cuánto da f de x igual a menos 3? Perdón, a menos 3 no. Hemos dicho que era a 3. A 3. Si yo sustituyo esto, ¿qué me va a quedar? Me queda 3 menos 3, es decir, 3 menos 3. Ahora pondría aquí,
sería 3 al cuadrado, menos 4 por 3 más 3. Y esto me quedaría que f de x y cuando f de x igual a 3, me quedaría, arriba me queda 0, y esto me queda 9 menos 12 más 3. Es decir, esto me queda que f de x igual a 3 es 0 partido de 0. Y esto no existe. Entonces, si esto no existe, esto no puede ser un punto de corte. Entonces, cuidado cuando hagáis los puntos de corte con el eje X, que hay que comprobar que estos valores de aquí no hagan 0 el denominador. Si hubiésemos hecho el dominio de esta función hubiésemos eliminado el 3. Entonces ya no sería. Es decir, siempre que hagáis puntos de corte, comprobar en el eje X que no hacen 0 el denominador, porque entonces no existe y no es un punto de corte. ¿De acuerdo? Cuidado con eso, que es la única dificultad que tiene este tipo de ejercicios. Como habéis visto, es todo muy sistemático, salvo que nos pongan una pega de este estilo. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro. Hasta la próxima. Adiós.